Acerca de la ignorancia no impide ver la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces mi ignorancia no me permite ver cuán grande es Dios, ¿verdad? Los hombres, por naturaleza terrenal que tenemos, a veces se nos olvida que somos la creación de Dios, que fue Él quien nos formó, que fue Él el que nos permitió la vida. Y con el pasar del tiempo, al crecer, llegamos a pensar que somos independientes por causa de que hay fuerza, hay conocimiento, quizás hay buena salud o hay hasta quizás una prosperidad económica. Y a veces eso, en vez de volvernos personas agradables a Dios o personas que lejos de darle la gloria a Dios, nos vuelve ignorantes a todos. Todo hombre, cuando no tiene el conocimiento de Dios en su corazón, es como una persona que no conoce verdaderamente de dónde viene, quién es y para qué fue creado. Eso nos muestra este pasaje bíblico en el Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo se le presenta a una mujer la cual no le conocía, la cual ignoraba quién era Él. Ella no sabía con quién ella tenía el privilegio de hablar, quién es el que se dirigió a ella. Y así es el hombre. Los necesitados somos nosotros. Somos necesitados de la misericordia de Dios, somos necesitados del perdón de Dios, somos necesitados de la gracia divina y de cada uno de todos los beneficios que Dios provee. Él nos lo da gratuitamente. Pero muchas veces se nos olvida que vienen de Él. Y muchas veces no nos damos cuenta que todos necesitamos de eso. Y con el pasar del tiempo caminamos, vivimos y no tomamos en cuenta a Dios. A eso se le llama falta de conocimiento. Eso es cuando yo me vuelvo una persona ignorante de la grandeza de Dios. Esa ignorancia en mí no me permite ver lo grande que es Dios. No me permite ver que Dios, a pesar de que no necesita de mí, Él anda queriendo buscar mi vida. Sabe que Dios no necesita de nosotros, pero Él en su gran amor y su misericordia nos busca. ¿Con qué propósito? Con el propósito de volvernos al redil. Los perdidos somos nosotros. No es que nosotros busquemos a Dios. Los perdidos somos nosotros. Dice la Biblia en las cartas del apóstol Pablo que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Muertos estábamos, dice. Pero Dios en su gran amor y en su misericordia envió a Jesucristo, ¿para qué? Para encontrarnos. Pero nosotros muchas veces ignoramos eso. Eso le sucedió a esta mujer en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Léalo conmigo, versículos del 5 en adelante. Dice: vino pues a una ciudad samaritana llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Quiere expresar este pasaje, nos muestra que también Jesús tuvo una humanidad en la cual se nos muestra un estado de ánimo cansado por causa de el pecado mismo, no que Él tenía, sino el pecado de nosotros. Él muestra que también tuvo un cuerpo que se cansó, que tenía sed, y dice que vino a un lugar donde estaba un pozo, el cual se consideraba que era heredad de los samaritanos. Y Jesús llega a ese pozo y se encuentra ahí con una persona que ignoraba que Dios mismo se le había presentado. En el versículo 7 dice la palabra: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Esta es la muestra cómo Dios busca al hombre. Dios, a pesar de no necesitar de nosotros, nos muestra su misericordia y nos hace ver que Él es nuestro ayudador. Y Él quiere que ya no vivamos errantes, que ya no vivamos lejos de su voluntad, sino que vivamos haciendo lo que Él le agrada. Y para ello nos busca a Dios. A Dios nada le costaba
destruir la humanidad que había pecado y hacer un nuevo hombre, un hombre más sumiso, un hombre más obediente. Pero Dios en su amor y su misericordia decidió mejor salvar a aquel hombre que se le había perdido por causa de la desobediencia, por causa del pecado. A este hombre Dios decidió salvar y rescatar, y dentro de ellos estamos todos. Todos somos descendientes de Adán, y Adán fue aquel que decidió desobedecer a Dios, y por causa de ello entró el pecado al mundo. Y por causa de él mismo heredamos una naturaleza pecaminosa. A Dios no le importaba, no le costaba decir, este hombre pecó, lo voy a destruir y voy a hacer uno nuevo. No. Conforme al tiempo se ha mostrado en la Biblia que Dios mejor decidió tener misericordia de nosotros. Y por eso vemos este pasaje en donde Jesús se encuentra con una persona a la cual se le presenta como un hombre diciéndole, dame de beber. Pero esta mujer no conocía verdaderamente quién era el que se le había presentado. Ella no sabía que quien se le había presentado era el mismo el Mesías, el enviado de Dios. El versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La costumbre entre los judíos y los samaritanos era que a causa de la división de los reinos, no se llevaban entre sí. Siendo parientes, se habían dividido. Y decían, uno decía, nosotros somos los verdaderos hijos descendientes de Abraham, y los otros decían lo mismo, pero Dios a través de este pasaje nos está mostrando que a Él no le interesa si entre los hombres hay o no contienda, si el hombre es bueno, si el hombre es malo. Él lo que quiere es rescatar el alma de la vida del hombre. Eso nos está mostrando la palabra de Dios. La costumbre de los judíos y los samaritanos era que no se llevaban. Había rencor, había rencillas, había odio entre ellos, pero Jesús nos está mostrando es su amor. La mujer siendo samaritana le dice, tú siendo judío me estás pidiendo agua a mí. Ella lo vio del punto terrenal, ella lo vio del punto de la costumbre. Como los judíos y los samaritanos no se hablan, ella sintió extraño porque no sabía quién se le estaba presentando. Ella estaba en completa ignorancia de no entender que se le ha abierto una oportunidad para darse cuenta cuán grande y maravilloso es el amor de nuestro Dios. Por eso es que ella le dice, tú siendo judío, ¿me pides a mí de beber? Versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra nos muestra que la mujer no sabía quién era quien se le había presentado. Esa palabra nos está mostrando que la mujer no había entendido quién se le había presentado. Si conocieras el don de Dios. ¿Qué está queriendo decir esa palabra? Tú no sabes quién es el que ha venido a pedir. Si tú supieras que el que se te ha presentado en esta hora es alguien que te puede salvar y que te puede dar la vida eterna, tú le pedirías a él, le dice en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta es la representación del hombre. En este verso del capítulo 4 de San Juan, versículo 10, se muestra cómo muchas veces Dios llega a la vida del hombre. Cómo muchas veces a través de muchas formas se nos presenta el Señor, quiere tener comunión con nosotros, quiere que nosotros le sigamos a Él, pero nosotros no queremos. Nosotros, a causa de nuestra ignorancia, pensamos que no necesitamos de Él y solo nos afanamos por las cosas que nos competen a nosotros sin darnos cuenta que Dios está queriendo salvar nuestra vida, está queriendo que seamos bendecidos, está queriendo que seamos sanos, está queriendo Dios que estemos mejor, pero nuestra ignorancia no lo permite.
Nuestra ignorancia dice, no, es que yo no tengo el tiempo, vieran, yo soy un hombre, una mujer bien ocupada, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Y cuándo va usted a dedicarle un tiempo a Dios? ¿Cuándo va a orar, a platicar con Él? ¿Cuándo va a dejar que Dios fluya dentro de su vida? Es que para eso yo no tengo tiempo. ¿Por qué razón no tendremos tiempo? Porque tenemos ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Podemos saber de leyes, podemos saber de muchas cosas terrenales, pero no conocemos lo mejor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo que el hombre necesita, no lo conocemos. La mujer por costumbre había ido a sacar agua de ese pozo. Nunca se le había presentado una escena como esta. Nunca ella había vivido esto que ahora se le está presentando. Ella siente raro que un judío le hable, lo que no sabía que ese judío era su Salvador. Así somos nosotros. Muchas veces se nos ha tocado la puerta de nuestro corazón y se nos ha dicho, ¿sabe usted que Dios le ama? Y nosotros contestamos sí, por costumbre. ¿Sabe usted que Dios existe? Y decimos, claro que sí existe. Si no existiéramos, no estuviéramos aquí. Esas son nuestras respuestas. Pero ya cuando se nos dice, ¿y sabe usted que Dios quiere tenernos en su presencia? Ya decimos, empezamos a dudar, ¿verdad? Porque ignoramos la grandeza del amor de Dios, ignoramos la grandeza de su misericordia. Al tener esa falta de conocimiento en la misericordia de Dios, nos limita a ver que somos necesitados, de que quien nos puede ayudar está a la mano y no lo buscamos. Lastimosamente, nosotros los seres humanos somos al revés. Cuando se nos da una noticia de que estamos enfermos, lo primero que hacemos es buscar la medicina humana. Mientras no haya ninguna necesidad en el hombre, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea de cualquier tipo de necesidad emocional, no vemos hacia Dios. Creemos que porque estamos sanos no necesitamos, creemos que porque tenemos dinero no lo necesitamos, o porque hay una estabilidad emocional, creemos que todo está bien. Y no buscamos lo mejor. Esa salud, esa estabilidad emocional, física y quizás hasta económica ha dependido de Dios. Pero muchas veces lo ignoramos. No nos damos cuenta. Creemos que es por nuestro intelecto, por nuestras capacidades humanas, porque tenemos buenos amigos que nos recomiendan y nos hacen estar bien. No, mi amado amigo, se nos ha olvidado que todo eso ha dependido de la grandeza de Dios. Y cuando se nos presenta a Dios, lo ignoramos, como esta mujer. Esta mujer le dice, ¿y tú por qué siendo judío me estás pidiendo a mí de beber? Y Jesús le dice, si supieses quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, le dice. ¿Por qué? Porque Jesús le está hablando que la mujer tiene una necesidad no solo física, sino espiritual. El agua de la cual ella estaba pensando que Jesús le estaba pidiendo era un agua que saciaba la sed terrenal, pero la necesidad que tenía la mujer, ella quizás decía, yo tengo el cántaro y tengo cómo sacar agua, pero no tenía saciada la sed de su alma. Ignoraba que tenía una necesidad. Por eso es que le dice, ¿cómo siendo tú judío me dices que te dé agua? Tú sabes que entre nosotros no nos llevamos, judíos y samaritanos no. Y le dice Jesús, ay mujer, le dice. Si Jesús se presentara hoy a su casa, mi amado, y le dijese, quiero entrar, ¿le abriría usted la puerta? Y usted y yo, ¿qué haríamos? Como no lo conocemos, no le abrimos la puerta. Y le decimos que no tenemos tiempo, le decimos que no tenemos espacio. Entonces, ¿a quién estamos dejando afuera de nuestra vida? Al que nos puede saciar, al que nos puede sanar, al que nos puede proveer, al que nos puede liberar, al que nos puede ayudar. Lo estamos dejando a un lado por falta de conocimiento de Él. Ignoramos su grandeza. Y eso le pasó a esta mujer en el versículo 10. Jesús le dice,
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Pero volvemos a nuestro razonamiento humano, a nuestro conocimiento limitado. Y creemos que porque tenemos algo que nos puede ayudar para lo material, ignoramos la grandeza de Dios. Porque en el versículo 11 vea la actitud que toma esta mujer cuando le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es honde. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Qué está haciendo la mujer? Le está diciendo, ¿y cómo me vas a dar agua? Ni tan siquiera has traído un guacal para sacarla. ¿Dónde está el depósito donde tú dices que me vas a dar de esa agua? Si nada has traído, le está diciendo la mujer ¿a quién? A su Salvador, a su Señor. ¿Por qué? Porque ella no se ha dado cuenta quién es el que se le ha presentado. Así muchas veces nosotros. Así muchas veces nosotros tenemos todo tipo de libros. E incluso tenemos hasta la Sagrada Escritura llamada Biblia. Pero es la que menos leemos. Es la que menos interés le ponemos. Es el que quizás hasta más polvoso está. Hay otros libros que los hemos repasado. ¿Cuándo vamos a abrir esta palabra de la cual dijo nuestro Señor Jesucristo? Si escudriñares la palabra, porque en ella encontraréis la vida eterna. Porque en ella dice la palabra en el libro de Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si nos diéramos cuenta que esta palabra está llena de sabiduría. La Biblia es el libro más completo en la historia del hombre. Habla de todos los aspectos humanos. No solamente los aspectos físicos, sino los aspectos espirituales. No solamente los aspectos espirituales, sino hasta aspectos económicos y de salud. La Biblia habla de todo. Pero es el libro que menos queremos saber. Y al no saber de este libro, al no saber de la Biblia, al no saber de Dios, al no saber de Jesucristo, estamos faltos de conocimiento. Como lo estaba esta mujer. Esta mujer, para saciar su agua, para saciar su sed física, sí, había llegado al lugar indicado, había llegado a un pozo y llevaba su depósito para sacar agua, pero siempre iba a tener necesidad de esa agua. Jesús le está ofreciendo algo mejor. Ella, como no entiende, le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Está pensando en qué? ¿En el pozo? Está pensando en el agua que hay en el pozo y cómo sacarla. Por eso le pregunta, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Está cuestionando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La fuente de vida eterna. ¿Y quién es Jesucristo? El que va a calmar la sed espiritual que ella tiene. Pero ella ignoraba, como dice el cántico. La mujer ignoraba la grandeza de Dios hacia el hombre. Dice el versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, miren qué realidad de la que va a hablar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ese es algo literal, ese es algo real. En este momento Jesús está hablando del agua que va a quitar la sed natural, la sed del hombre. Siempre te va a dar sed, le va a decir. Siempre vas a tener que venir a sacar. Pero tú tienes una necesidad, le está diciendo Jesús. Y esa necesidad nunca se te va a quitar con esta agua. Y eso quiere decir algo. Las cosas materiales no van a saciar nuestra necesidad del alma. El agua que tú sacas siempre te va a volver a pedir más y más. Pero hay algo de lo cual tú necesitas, le dice en el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Nuevamente el Señor Jesús está hablando de un agua que Él tiene. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estaba hablándole Jesús de qué? Estaba hablándole de un tema en el cual ella no había
puesto la atención debida, como muchos vivimos en este tiempo. No le ponemos la atención debida a la vida espiritual, no le ponemos la atención debida a la comunión con Dios, no le ponemos la atención debida a las cosas eternas, porque creemos que todo es pasajero y pasamos afanados y ignoramos que hay un Dios que se encarga de nosotros, que no solo quiere la bendición para esta vida, sino que nos quiere tener en su presencia por toda una eternidad. Eso lo ignoramos. Como esta mujer. Esta mujer dijo, ¿y de dónde me va a dar agua si ni tan siquiera he traído depósito para sacarla? Y le dice Jesús, el agua que yo te voy a dar te va a saciar la necesidad que tú tienes. Versículo 15. La mujer llega a entender que es necesitada y quizás por curiosidad o por, más que todo, como todo hombre, confunde las cosas espirituales con las materiales y a veces creemos en Dios a nuestra manera y buscamos de las cosas de Dios por conveniencia o por satisfacer alguna necesidad material como la de esta mujer, porque en el versículo 15 ella está interesada en esa agua, pero ella piensa que es el agua que ha ido al pozo a traer. Por eso le dice en el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿En qué está pensando esta mujer? Está pensando en ya no ir al pozo a sacar agua. Está pensando, ya no voy a volver a tener sed. En una sed, ¿qué? Material. Así somos nosotros. Y Jesús le aclara en el versículo 16 diciéndole, ve, llama a tu marido y ven acá. Le va a decir, yo lo que quiero es sanar tu alma. Jesús le estaba hablando que ella tenía una sed dentro de su vida. Por eso le dice, ven, llama a tu marido y ven acá. Aquí nos hace ver que nosotros ignoramos que Dios conoce nuestra vida. Se nos olvida que usted y yo, mis amados, todos, Dios nos conoce de pies a cabeza. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe a dónde vamos. Dios sabe qué estamos haciendo. No solamente eso, Dios sabe qué estamos pensando. Dios sabe lo que tiene mi mente, cuáles son mis pensamientos. Dios sabe lo que hay en mi corazón, cuáles son mis sentimientos. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Dios nos conoce a todos. ¿Cuántos sabemos eso? Y nos conoce todo. Él sabe nuestro sentar, Él sabe nuestro levantarnos, Él sabe a dónde vamos, Él sabe qué pensamos y qué hacemos. Por eso ahora la mujer se va a dar cuenta que verdaderamente ella está completamente desnuda ante el Todopoderoso. Le dice Jesús, ven acá, tráeme a tu marido, le dice. Y ahí la mujer se va a dar cuenta que verdaderamente había cometido muchas faltas ante él. Por eso le responde correctamente. En el 17 respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, le dice. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer se queda sorprendida y le dice, bueno, ¿y qué? Quizás me ha andado viendo donde yo me he metido, ¿verdad? ¿Qué área está desnudando Dios en la vida del hombre? Todo. Yo me puedo esconder de todos mis vecinos. Yo puedo salir de la colonia y de mi casa, pero de Dios no me puedo ocultar. Y eso es lo que el hombre debería de darse cuenta. Que todo lo que hace, que todo lo que piensa y que todo lo que siente está desnudo delante de Dios. Y debido a eso, nos damos cuenta que hemos fallado. Y que no hemos andado bien. Todos en algún momento dado hemos sido imperfectos. Todos somos imperfectos. Todos somos necesitados de Dios. Y aquí la mujer se llega a dar cuenta. Y dice en el versículo 19. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dice así? Porque se le ha revelado lo que ella es.
Ahora ella se está dando cuenta que verdaderamente quien se le ha presentado a él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el enviado de Dios para su salvación. Y ahora la mujer dice, este quizás es profeta. Ya no está diciendo el cualquier judío, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ha abierto su mente y su corazón y se ha dado cuenta que está delante del que todo lo conoce. Mi amado hermano que nos escucha a través de las redes sociales, mi amado amigo también, vecino, usted y yo estamos completamente ante Dios todos los días de nuestra vida, día y noche. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Todo Dios lo conoce. Pero por causa de mi ignorancia, yo pienso que me puedo y puedo hacer lo que quiero sin que Dios se dé cuenta. Y no, es así. Esta mujer le dice, yo no tengo marido. Sí, le dice Jesús. 5 has tenido y aún el que tiene no es tuyo. ¿De qué él está hablando? Que su vida se la conocía al pie de la letra. Como la vida suya y la mía. Dios me conoce a mí, conoce a mis hijos, conoce a mi esposa y conoce a todos los vecinos. De Dios nadie se puede esconder. Cuando entramos en esa razón, nos damos cuenta que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Nos damos cuenta de lo que Dios nos ofrece. Nos está ofreciendo perdón, nos está ofreciendo gracia y nos está ofreciendo salvación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que esta mujer hizo. Cuando ella se da cuenta que verdaderamente Jesús es su Salvador, ella cambia y dice, yo creo que tú eres profeta. Y empieza nuevamente una nueva plática, le dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le está diciendo ahora que es profeta? Porque le ha revelado su vida. No se equivocó, porque Jesús cumple también el oficio de profeta, pero él era completo, no solo era profeta, era el Hijo de Dios, era el Señor, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 25 dice así, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Todavía hay un poquito de falta de conocimiento porque han tenido una plática cuando Jesús le dice en el versículo 20, nuestros padres, la mujer le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en el de Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Jesús anda buscando adoradores? Sí. ¿A dónde están? Eso debemos de ser todos, adoradores de Dios. Esto no era solo para los judíos, ni para los samaritanos, esto era para todos. La mujer, por eso en el versículo que acabamos de leer, el 25, le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos las declarará todas estas cosas. Y aquí está la respuesta. La mujer no sabía que se estaba conversando con el mismo el Mesías. Por eso Jesús se lo declara en el versículo 26, donde le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando le dice yo soy, es una de las afirmaciones que aparece en los evangelios donde Jesucristo se revela como el Mesías. En muchas de las ocasiones Jesús solo decía, ved lo que hago y allá ustedes si creen o no que yo soy el Mesías. Pero en esta ocasión Jesús declara que sí, Él es el enviado. Y cuando la mujer se da cuenta, aquí se cae todo
toda su ignorancia, aquí cae a un lado todo lo que ella sabía, no era nada. Aquí es donde ella empieza a entender que verdaderamente se ha encontrado con su Salvador, y por eso dice el versículo 27, entonces vinieron sus discípulos, avance un poquito más, en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntáis o qué habláis? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esa es la muestra de que esta mujer creyó que Jesús era el Mesías. Dejó el cántaro allí porque ha encontrado algo mejor que el cántaro. Dejó se le olvidó que había ido a traer agua y se va corriendo con una nueva noticia en su corazón. Hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque ahora se le ha quitado el velo de la ignorancia. Ahora ha conocido que se ha encontrado con Jesús, el Salvador de su vida. Y cuando ella se da cuenta, corre a decirle a los demás: he encontrado al Mesías. Le dice, el Cristo que había de venir. Lo andaba publicando. ¿Por qué cree usted que sucedió eso? Porque ella entendió que lo que había en ella era una ignorancia que no le permitía ver a Jesús, el Señor y Salvador de su vida. Pero cuando ella se ha dado cuenta, se presenta ante los demás y les dice: yo he conocido a alguien que conoce todo de mí. Esta mujer ha pasado a ser una nueva criatura. Y se convirtió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella abrió su corazón y permitió que Jesús se le revelase, y dejó a un lado su conocimiento, dejó a un lado sus necesidades materiales y abrió su corazón. Tanto fue que hasta el cántaro dejó en el pozo, así lo dice la Biblia literalmente. ¿Por qué? Se llenó de alegría y dijo: encontré a alguien que me ha dicho lo que yo soy. Yo no se lo dije, él, no era que Jesús fuese adivino, él todo lo conoce. Esa es la muestra de que ella dijo: este es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo conoce. Mis amados, no dejemos que nuestro conocimiento humano se vuelva una ignorancia. No dejemos que esa falta de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios nos limite ver lo grande y maravilloso que es Dios para con nosotros. No dejemos a Dios por último. Hagamos lo que esta mujer hizo. Dejó a un lado sus cosas materiales, las cosas que le fatigaban, y empezó ahora ella a vivir una nueva vida. Porque dijo: he encontrado al Cristo. Usted y yo, Dios nos ha andado buscando. Ya no le ignoremos, porque no nos damos cuenta que estamos dejando a un lado a Dios, y eso nos vuelve ignorantes. Y a causa de esa ignorancia no vemos lo grande que es el Dios que tenemos. Si usted quisiera hacer lo que esta mujer hizo, dejar a un lado las cargas, dejar a un lado los pecados. Ella no se sintió ofendida cuando Jesús le reveló que había fallado. Ella dijo: este hombre sabe quién soy, como sabe quién es usted también. Entréguele su vida a Jesús, como lo hizo la mujer samaritana, y se dará cuenta de que Dios cambia, de que Dios tiene un rumbo diferente para nuestra vida y una mejor vida, y es la vida eterna. Pero solo la puedo lograr si dejo que Él me la dé. Él la tiene para mí, Él la tiene para usted. Si que usted quisiera recibirla, esta es la oportunidad. Si quiere recibir a Jesús como el Señor de su vida, ahí en su casa, haga esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy
como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera entre al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de todos aquellos que nos han escuchado. Recuerden, Dios conoce nuestra vida.